¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Acción Hispana. Les saluda Jackie Figueroa. La semana pasada estuvo cargada de noticias de inmigración, para nada alentadoras. La administración Trump nuevamente asesta un duro golpe a través de una orden ejecutiva que restringe la entrada de nacionales de 20 países, entre ellos Cuba y Venezuela. De acuerdo al documento oficial, la decisión fue tomada luego de analizar un informe presentado al presidente Trump por el secretario de Estado Marco Rubio y otras entidades gubernamentales, motivados por el reciente ataque terrorista en Colorado. La orden ejecutiva especifica que Cuba fue incluida en la lista por ser un país patrocinador del terrorismo. Entre deportaciones, órdenes ejecutivas y amenazas de retiro de ciudadanía, se están viviendo tiempos muy difíciles en el país. Las nuevas regulaciones, que entraron en efecto el lunes 9 de junio a la medianoche, han dejado mucha confusión entre los inmigrantes afectados por la medida. ¿Qué va a suceder? Pues amanecerá y veremos. Así comenzamos. Y damos ahora la bienvenida a nuestra amiga, la abogada de inmigración, Marta Arias, para hablar sobre todo lo que está sucediendo. Bienvenida, Marta, un placer tenerte nuevamente aquí con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, un saludo especial a ustedes y sí, ese día no nos veíamos, pero aquí regresamos con ustedes aquí en Acción Hispana. Claro que sí, para aclarar un poco de dudas, Marta, sobre el veto migratorio que dio comienzo este pasado lunes a la medianoche, donde hay como 20 países que entran dentro de ese veto, pero los más significativos o los que nos interesan a nosotros son Cuba y Venezuela que han entrado en ese veto. ¿Qué pasa con esas personas, con las personas que estaban en trámites migratorios, porque no se les va a otorgar más visa? ¿Qué pasa con todo eso? Bueno, por ahora no vamos a saber no sabemos qué va a pasar. El veto migratorio dice que para Cuba y Venezuela, estas personas no pueden ingresar a los Estados Unidos los que tienen visa de no inmigrante, es decir, como usted dice, aquellos a quienes les vayan a otorgar una residencia en los consulados a partir de junio 9. Si es venezolano o es cubano, no podrá ingresar a los Estados Unidos con esa visa de inmigrante. Creo que de hecho dijeron que iban a cancelar las citas que tuvieran agendadas. Tampoco lo podrán hacer los que tengan visa de turista, que la B1, B2, la J o la M, que son visas de estudio práctico, o las F, que son las visas de estudiante. Tampoco podrán ingresar si tienen visas emitidas después de junio 9. Si la persona tenía una visa de estas de estudiante o una visa de turista antes de junio 9, esas personas sí pueden ingresar a los Estados Unidos. Y también hay otras excepciones. Por ejemplo, si la persona es residente de los Estados Unidos, pero es cubano o es venezolano y ya tiene su tarjeta de residente, esa persona sí va a poder ingresar. También si es el hijo menor de 21 años, el padre o el cónyuge de un ciudadano americano. Si una persona está esperando recibir la residencia en el consulado y está en uno de esos tres grupos, padres, hijos menores de 21 años o cónyuges de ciudadanos americanos, esas personas sí podrán ingresar a los Estados Unidos. También, por ejemplo, personas que vengan en grupos de atletas o de deportistas que vengan a participar en eventos importantes o de talla internacional también van a poder ingresar. Así que bueno, ahí hay unas cuantas de las excepciones que aplican a esta prohibición de viaje. O sea, básicamente las personas que se ven o que se verán afectadas a partir de ahora son las que
quisieron o tenían o en planes aplicar para algún tipo de visa después del 9 de junio, o sea, después del lunes. Pero el que tenía antes ya una visa, como me acabas de explicar, no hay esa persona no va a tener ningún tipo de problema para ingresar, para entrar y salir del país. Correcto, no debería tener ningún tipo de problema. Sin embargo, pues se está aconsejando a las personas que tengan en cuenta que puede haber demoras en su ingreso, que pueden ser cuestionados un poco más y que deben estar muy conscientes de la fecha en que fue emitida su visa para, si de pronto les dicen algo, pues ellos pueden argumentar, no, mi visa fue emitida antes de junio 9. Igual el oficial de inmigración y aduanas va a poder ver que su visa, cuándo su visa fue emitida. O sea, que no es que cuando lleguen aquí le van a decir, no, usted no puede entrar. Va a poder entrar, pero le van a hacer algún tipo de interrogatorio o pudiera que se le hiciera algún tipo de interrogatorio. Tienen que venir preparados para eso en el aeropuerto cuando llega a inmigración. Correcto. Ahora, las personas, este es otro caso y me toca de cerca porque tengo un familiar que está en este caso. Vive en España. Tiene doble ciudadanía, cubana y española, y tiene la visa estampada en el pasaporte español. Esas personas no tienen ningún tipo de problema a la hora de entrar aquí, tomando en cuenta que España no aparece en ninguna parte entre los países que tienen problemas. Es correcto, las personas que tengan doble nacionalidad y viajen con el pasaporte del país que no está dentro de la prohibición, también están exentos de esta prohibición, es decir, van a poder entrar. Pero algo importante, tienen que entrar con el pasaporte de ese país. Ahí me preocupa aquellas personas, por ejemplo, un venezolano que tenga la doble nacionalidad, entre con el pasaporte español, pero tenga la visa en el venezolano. Ahí tendría que tratar de ir a poner su visa en el mismo pasaporte español. Entonces, el que no tiene la visa en el mismo pasaporte del otro país que no está dentro de la prohibición, debería tratar de ir y lograr que le pasen su visa al otro pasaporte. Marta, ¿y en todo esto qué queda o qué pasa con las peticiones de asilo a partir de ahora? Bueno, las peticiones de asilo de las personas que están dentro de los Estados Unidos se siguen tramitando, siguen en proceso. Las personas que tienen ese asilo con USCIS o con UCIS, ellos están programando citas. Incluso los que tenían esos asilos presentados antes, en el 2012, 13, por allá lejos, también les están citando. Por ejemplo, en Miami. Estamos viendo que ya están agendando citas de personas que presentaron el asilo en el 2014 y comienzos del 2015. Ya les están agendando su cita en la oficina de asilo. Las personas que están en proceso de corte, es decir, ante un juez de inmigración, también continúan las cortes agendando la cita final o el individual, que es la cita final de esas personas para aprobar su asilo. ¿Cuál es el inconveniente que estamos viendo? Aquí hay que tener mucho cuidado. Las personas que llevan menos de 2 años dentro de los Estados Unidos, lo que estamos viendo es que los jueces, más bien los fiscales, piden terminar los casos de esa persona, es decir, pues sacarlos de la corte. Y en este caso, si la persona no continúa con su caso de asilo y se lo terminan y lleva menos de 2 años en los Estados Unidos, puede ser arrestado al salir de la corte porque inmediatamente lo someten en un proceso de deportación expedita o rápida, que fue lo que anunció el gobierno. También estamos viendo que a quienes les niegan su caso de asilo en la corte inmediatamente, por lo menos en Miami y en Texas, hemos visto otras ciudades donde está pasando, afuera están los oficiales de ICE para detenerlos. Entonces la cosa sí está un poco complicada, sobre todo para uno, los que lleven menos de 2 años en los Estados Unidos y dos, a los que continúen su caso de asilo y se lo nieguen. Pero las personas, en este caso, los nacionales cubanos y los nacionales venezolanos, con este veto migratorio que hay ahora, ¿los afecta la petición de asilo a ellos? Bueno, lo que pasa es que son dos cosas distintas, ¿no?
porque la prohibición de viajes son para los que apenas van a ingresar o vayan a venir con una visa turista, como dije, o una visa de no inmigrante, una visa J, o sea, si es una persona que viene con una visa inversionista o con una visa de otra categoría, pues no debería tener problema. Ahora, esto, como digo, la prohibición de viajes a los que están fuera, no a los que están dentro. Los que están ya dentro aplicando para asilo, pues continúan su caso de asilo común y corriente y no los afecta porque ellos no están afuera. Ahora, mencionabas ahorita de que cuando están yendo a las cortes, y eso lo hemos visto a través de las noticias, ¿no? Cuando llegan a la corte, le cierran el caso y los están esperando afuera, inmigración los espera afuera y se los están llevando. ¿Es prudente no presentarse a la cita? Porque si yo sé que me van a estar esperando y que me van a deportar, ¿es prudente no presentarse? Bueno, yo no puedo contestar esa pregunta así de esa forma porque obviamente como abogada de inmigración también estoy obligada a aconsejar a las personas de acuerdo a la ley. Y yo pues no, ni un abogado puede dar un consejo de esa naturaleza, decirle a alguien algo así. Mi consejo siempre es para las personas, preséntense, si usted considera que tiene un caso fuerte, prepárese bien, prepare su caso, consiga a su abogado. Si usted cree que su caso no es suficientemente fuerte y cree que le pueden dar una deportación, entonces trate de ir y pedir una salida voluntaria para que no le vayan a dar una deportación. Ya la decisión de ir o no ir tiene que ser algo que toma la persona, pero no debe ser algo que uno como abogado pueda conseguir. Y puede pedir el abogado de la persona cuando la persona va, si va con un abogado o si la persona va sola, como van muchas que van y se presentan ante el juez, puede pedir que no se le cierre al juez, que no se le cierre el caso, como porque generalmente es inmigración la que está diciendo no queremos cerrar el caso, no queremos seguir con este caso y el juez lo cierra. ¿Puede la persona oponerse y pedir que lo cierren? Que no lo cierren, perdón. Sí, la persona o su abogado puede presentar una moción de oposición a la terminación del caso. Y pues obviamente esto está pasando también. Nosotros los abogados estamos tratando de pasar estas mociones para evitar que se le termine el caso a la persona y la persona pueda continuar con su caso en el sitio. Okay. Una vez, tengo que ir a una pausa comercial, pero quiero hacerte esta pregunta antes de irme. Una vez que se cierra el caso, y inmigración te coge afuera y te detiene, ¿es difícil continuar con ese caso? ¿Ya ahí no hay nada que hacer? ¿Ya ahí es deportación? Sí, porque cuando el juez niega la petición, él da una orden de deportación. Ahora, es cierto que la persona puede apelar, pero como están deteniéndolos y si el caso no es meritorio o si le terminaron el caso y nunca se decidió el caso, pues también no hay nada que apelar. Entonces, es difícil sacar a la persona ya en una situación de esa. Ahora, si le dan una orden de deportación y lo detienen, lo único que no puede pedir es algo que se llama la orden de supervisión o el stay of deportation. Uno lo puede pedir, lo que pasa es que bajo esta administración está siendo bien difícil que nos otorguen el stay of deportation o que lo aprueben para que dejen estar a la persona aquí por lo menos un año, que es lo normal del tiempo que aprueban el stay of deportation. Sí, claro, con esta administración está todo un poco más difícil, la emigración está un poco más difícil y como pensaba yo, ¿no? Una vez que te detienen ya no hay nada que hacer. Vamos a una pausa, Marta, y cuando regresemos continuamos conversando sobre inmigración, que hay mucha tela por donde cortar. Así, ¿no? Ya volvemos. Y continuamos conversando con la abogada de inmigración Marta Arias sobre todo lo que está sucediendo en estos momentos. Marta, también algo nuevo que hay ahora en inmigración es que se reanudó el parol humanitario para los cubanos y los venezolanos. ¿Qué significa esto? Que la administración dio marcha atrás y lo volvió a reabrir. Bueno, a ver, lo que pasa es que esto es complicado y es confuso. A mí me parece que en este momento
no solamente las personas y nosotros, sino nosotros también los abogados estamos viviendo un momento en donde pues no sabemos realmente cómo aconsejar a los clientes, porque si usted ve lo que está pasando es lo siguiente, un juez en Boston, en Massachusetts, ordenó al Departamento de U.S. Citizenship and Immigration Services, o sea, el Departamento de Ciudadanías e Inmigración, les ordenó que reanudaran el procesamiento de las peticiones de parol que estaban presentadas en el momento en que el gobierno actual lo terminó. Esto es decir, esas personas que ya habían aplicado para ese parol tienen esas peticiones que ser nuevamente procesadas. Entonces, eso es lo que está pasando. No van a aceptar peticiones de sponsorship nuevas, es decir, de la I-134A nueva, no se la van a aceptar a la persona. Solo las peticiones de parol humanitario que estaban pendientes. Ahora, ¿esto qué significa? Pues van a empezar a procesarlas nuevamente. Pero por otro lado, ese juez que ordenó la terminación del paro humanitario, que fue a la Corte Suprema, y la Corte Suprema en mayo 30 dijo que la administración tenía la autoridad, podía terminar el paro humanitario. Y ese caso continúa en litigio. Entonces, fíjese, tenemos dos cosas. Tenemos una, que esos que están dentro de los Estados Unidos con paro humanitario, aunque lo tengan vigente hasta el año entrante, ese paro ya está terminado. Se tienen que ir o buscar otra forma de ajustar estatus o de resolver su situación migratoria. Mientras que el parol para aquellos que estaban aplicando antes se va a empezar a procesar de nuevo. Entonces, yo no sé qué implicaciones va a tener eso, porque si procesan un parol, vamos a decirlo, aprueban, cuando entren aquí, uno, pueden estar sujetos al ban. Y dos, si son de Cuba, Venezuela. Y dos, cuando entre ese parol ya va a estar terminado, porque hay otra orden de la administración que terminó los paroles humanitarios que estaban vigentes. Entonces es contradictorio totalmente lo que está pasando. Sí, o sea, es para las personas que ya estaban en proceso, pero es como un poco confuso como me explicas. Y suponiendo que cuando entren y no esté terminado, pero si se lo dan por 2 años, a los 2 años que se tienen que, Pues no, que bueno, se tienen que regresar, primero porque que el parol generalmente, ¿por qué tiempo lo dan? 2 años. Entonces, sí, pero si primero no los van a dejar entrar porque pueden estar sometidos en el travel ban, right? O sea, el travel ban aplica para Venezuela y Cuba, que son uno de los países que tiene este paro. Uno. Y dos, al entrar, hay una terminación, ya una orden del Departamento de Seguridad Nacional que dice que terminó ese paro humanitario. Entonces entran para que ya tengan que salir porque el paro no está terminado. Es que esa es la parte que yo misma no estoy tratando de entender, porque pero estas dos decisiones es una locura. O sea que yo en ese caso le estoy diciendo a los clientes, miren, yo no les aconsejo que continúen con esos procesos de paro humanitario hasta que no haya una nueva decisión, tal vez pronto, que nos aclare qué es lo que va a pasar. Si le procesan ese parol y va a poder entrar, la pregunta. Y si entra, apenas entre mismo se le va a terminar, o sea, ¿qué sentido tiene? Entonces, esa es una decisión, esa es una confusión para mí, que yo no he podido ni siquiera saber cómo puedo aconsejar a mis clientes en eso. Pero, por ejemplo, en el caso de los cubanos, si de poder entrar con un parol humanitario, el que está en proceso, al año y un día, tienen la posibilidad de poderse acoger a la ley de ajuste cubano, ¿no? Pues sí, los dejan quedarse un año y un día, porque si entran ahí mismo los detienen y los deportan. Yo conozco cantidades de cubanos que han tratado de entrar y los ponen en procesos de deportación y los deportan inmediatamente. Sí, claro, eso era en caso de que lo dejen entrar y le den el parol por 2 años, bueno, pues pudieran tener por ahí por dónde coger al año y un día aplicando el parol, pero como dices tú, esto hay que esperar a ver qué pasa porque es un poco contradictoria, está un poco contradictoria la decisión, ¿no? Las dos decisiones de los dos jueces son muy contradictorias. Exacto. Ahora, Marta, ¿qué le recomiendas a esas personas? Porque hay mucho miedo. La gente tiene mucho miedo, principalmente los I-220A.
de presentarse a corte, las deportaciones masivas, que se quieren deportar 3.000 personas diarias. Los I-220A han caído en esta situación, están en esta situación también, que son los que se están llevando de la corte, o solamente son, como dicen por ahí, personas que tenían orden de deportación o personas que tenían algún delito aquí. Esas son a las personas que se están llevando. La verdad están llevándose a todo el mundo. A veces yo digo que a los que cogen más fácil son a los que no tienen delitos, no tienen ningún problema. Yo he visto aquí en la ciudad de Miami que están deteniendo muchas personas que no tienen reportar, personas que se están presentando, por ejemplo, a su cita de Miramar, tienen una orden de deportación, una orden de supervisión donde se presentan cada año. Cuando van a presentarse, los detienen y ejecutan esa orden de deportación y los deportan. Así que no es solamente las personas que tienen convicción. Ok, porque el I-220A no es un parol. No es un parol según varias decisiones, pero también hay otras decisiones de algunos jueces que han justificado que debería considerarse un parol, porque cuando una persona entra a los Estados Unidos, tiene que ser o admitida o haberle dado un parol. Entonces, si una persona entra por la frontera y esa persona no es admitida porque no tiene una visa para mostrar, pero la dejan pasar, la dejan entrar y le otorgan una 220A. Algunas teorías y algunos jueces han dicho que esa 220A debe ser un parol, porque de lo contrario esa persona debería haber sido detenida, porque eso es lo que dice la ley. Si no hay un parol o no hay una admisión, la persona debe ir detenida. Entonces, si al entrar esa persona no tiene una admisión, tiene un parol, pero la dejan en libertad, con una 220A, debería considerarse esa 220A un parol porque no tendría otro nombre bajo la ley como llamarse que esa persona no la detenga ni la deje entrar. Entonces, esa es la pelea. Eso pues hay casos, ya ha salido la Corte de Apelaciones a decir que definitivamente la 220A no es un parol, pero bueno, ahí todavía puede haber tema de discusión más adelante. Sí, claro, eso se está luchando y hay muchos abogados de inmigración también que están luchando eso de que que el I-220 hace, y hay congresistas, también está María Elvira Salazar, están luchando por eso, de que se considere como un parol y ya con un parol, en el caso de los cubanos, con eso podrían aplicar a la ley de ajuste cubano y podrían aplicar también al asilo político, porque como están actualmente no pueden aplicar a ninguno de los dos, ¿no? No, sí, pueden aplicar al asilo, claro que sí. La persona que entró por la frontera y la refirieron a un juez de inmigración y tiene un caso de asilo, puede presentar el asilo. Lo que no puede presentar es el Un ajuste. I-220A se puede aplicar para un asilo. Es que la persona, cualquier persona, porque aunque haya entrado por la frontera, puede presentar el asilo, claro que sí, si tiene caso, obviamente. La Claro. 220, el problema es para los cubanos que no tienen un parol, que no van a poder aplicar para la ley de ajuste cubano. El problema es exactamente para los cubanos con su ley de ajuste de estatus bajo el ajuste cubano. Claro, el problema es que ahora se los están llevando a todos sin distinción de ningún tipo. ¿Qué le aconsejas? ¿Qué tú le aconsejas a las personas que estén en esta situación, que tengan I-220A o que sean I-220B, que eso sí se sabe que es una orden de deportación ya desde el primer día, te dejan salir pero con una orden de deportación? ¿Qué le aconsejas a esas personas que están en esta situación migratoria? A esas personas yo les aconsejo que primero consulten con un abogado competente para estar seguros que tienen el mejor consejo, porque cada caso es distinto. O sea, yo he visto casos donde la persona llega a mi oficina con una 220B, pero sí hay ciertas cosas en el récord que le permiten a uno pedir la residencia, porque es una persona que se considera una arriving alien. Uno y dos, porque también se considera que ese documento es un parol supervisión. Entonces, bueno, cada caso es distinto. Es un tema supremamente complejo. Eh, Cada caso uno lo analiza con sus propios hechos y mirando la documentación. Claro, Consejos. ahí está el caso de la madre cubana de Tampa que deportaron, que era un I-220B, que dejó la niña detrás y ahora se conoció
que el esposo siguió luchando porque él estaba en proceso o ella estaba en proceso de legalizarse a través del esposo ciudadano americano y ahora se conoce de que le otorgaron el parol humanitario. No se sabe cuándo ella va a llegar, pero se lo otorgaron. Para regresar. Sí, para que ella regrese. Así que, como dices tú, algunos I-220B tienen solución. Es tan complejo ese tema que cada que yo tomo un caso de eso lo tomo mucho cuidado porque es complejo. Claro que sí. Bueno, Marta, muchísimas gracias por habernos Gracias. acompañado hoy. Siempre es un placer conversar contigo para conocer un poquito más sobre inmigración y todo lo que está sucediendo. Con mucho gusto, muchas gracias por invitarme. Es un placer para mí estar con usted. El placer es nuestro. Era la abogada de inmigración Marta Arias. Así nos despedimos por el día de hoy. Y recuerde, si tiene algún problema migratorio, si necesita arreglar sus papeles, hágalo y hágalo con un profesional. Nos vemos la próxima.